Hola a todos, hoy veremos incremento y tasa. El incremento es la variación que se da en las variables, ya sea independiente o la variable dependiente. Se identifica con una letra griega que tiene forma de un triángulo. A esta letra se le llama delta. Cuando hablamos, por ejemplo, de delta de x, nos referimos entonces a la variación que hubo en el eje de las x. Delta de x tiene una fórmula. Como mide la distancia que hay de un punto de x inicial a un punto final, en este caso x2 y x1, la fórmula sería delta de x igual a x sub 2, que es la x final, menos x1, que sería la x inicial. Quedando así la fórmula como delta de x es igual a x sub 2 menos x1. Ahora el incremento en y también se puede encontrar. Cuando hablamos del incremento en y nos referimos a delta de y. Hay que tener en cuenta algo. Y es una variable dependiente. Toma valores dependiendo del valor que haya tomado en su momento x. Por ejemplo, si estamos en el punto y1, para que la y haya tomado este valor, x ha tenido que tomar el valor de x1. Hay una relación. Por lo tanto, y1 en realidad es un punto que demuestra una dependencia. Generalmente esto se describe como f de x1, es decir, y está en función de x1. Lo mismo ocurre en el caso de que el eje de la y tenga un punto 2, por ejemplo y sub 2. Para que y sub 2 tome valor, ha tenido que tomar un valor primero x sub 2. Y aquí también se encuentra la misma relación de dependencia. Para que y sub 2 tome valor, primero x sub 2 ha tenido que tomar un valor. También lo escribimos como f de x sub 2, es decir, el eje de la y está en función de lo que haga x. Una vez entendido este procedimiento, nos facilita comprender la fórmula del incremento en y. Así, la fórmula de delta de y sería f de x sub 2 menos f de x sub 1, es decir, debemos tener una función para calcularlo. Una vez obtenidos los incrementos en x y en y, podemos calcular la tasa. La tasa simplemente va a ser la división de los incrementos. Entonces la tasa es igual a delta de y sobre delta de x. Esta sería su fórmula. El siguiente es un ejemplo empresarial. Tenemos que un fabricante sabe que el costo de producir x unidades está dado por la función de costo, la cual tiene la siguiente estructura. Nos piden calcular el incremento en el costo cuando las unidades producidas se incrementan de 25 a 60 unidades. Lo que necesitamos encontrar es el incremento en el costo, es decir, el incremento en la función c de x. Recuerden que x son las cantidades y c de x sería la función. Como vamos a buscar el incremento de la función, vamos a calcular entonces el incremento delta de y. Este es el que relaciona la función de costo c de x con las cantidades x de unidades producidas. Entonces, si copiamos la fórmula, tendríamos que f sería la función de costo, es decir, en vez de f colocamos c. Y el incremento en las unidades producidas sería x sub 2 y x sub 1. En este ejemplo, el ejercicio nos dice que la producción se incrementa de 25 a 60 unidades, siendo 25 el x inicial, es decir, x sub 1, y 60 el x sub 2. Lo que tenemos que hacer es reemplazar en delta de y, que sería c de x sub 2, que en este caso sería 60, menos c de x sub 1, que en este caso sería 25. Luego reemplazamos estos valores que han tomado las x en la función de costo. Entonces tenemos, por ejemplo, que c de 60 es igual a 0.002 por 60 a la 3 menos 0.35 por 60 elevado al cuadrado más 10 por 60 más 450. Eso lo operamos en una calculadora y nos va a dar el resultado. Asimismo hacemos también con c de 25. Reemplazamos el 25 en la función de costo. Sería lo mismo, 0.002 por 25 a la 3 menos 0.35 por 25 a la 2 más 10 por 25 más 450. La calculadora nos arroja los resultados de c de 60 y c de 25. Los tenemos al lado derecho de la pantalla. Luego de esto podemos calcular el incremento en y, solamente reemplazar los valores. C de 60 nos dio 222 menos c de 25 nos dio 512.5. Al realizar esta resta, el 512.5 es un número mayor y queda negativo, por lo tanto el resultado sería negativo. El resultado sería entonces menos 290.5. Esto en interpretación económica quiere decir que la empresa tiene un margen amplio para aumentar su producción, ya que el incremento en la producción dio un incremento negativo en los costos, es decir, no afectó mucho sus costos, por lo tanto puede ampliar más su producción. Otro punto que nos pide el ejercicio es hallar la tasa de costo promedio por unidad adicional. Recordemos que la fórmula de tasa son la división de los incrementos, delta de y sobre delta de x. En este caso ya tenemos el incremento en y, faltaría buscar el incremento en x. Recuerden que la fórmula sería delta de x igual a x sub 2 menos x sub 1, eso nos lo había dado el ejercicio. X sub 2 recuerden que era 60, menos x sub 1 sería 25. La resta haría 35.
Por lo tanto, ya tenemos el incremento en Y, que sería menos 290.5, entre el incremento en X, que sería 35. El resultado de la división sería menos 58.1. Esta sería la tasa de costo promedio por unidad adicional. Los invito a suscribirse al canal, no lo olviden. Muchas gracias a todos.